Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien, espero que esta semana sea de mucha bendición para tu vida y mucho más aún después de escuchar esta palabra que habla del caminar de Cristo, que es lo que está escrito en descripción. Saben que a continuación escribo todo lo que digo, pero más allá de eso, siempre tenemos que tratar de mirar un poco eh, cómo ponemos en acción la palabra que recibimos, ¿no? Que no solamente es escuchar, oír y tratar de pensar como fuera esta palabra sin ponerla en acción. Entonces, justamente hoy en el Caminar de Cristo vamos a hablar de 3 pasos fundamentales que debemos hacer y seguir para poder llegar a ese Jesús que va a estar siempre resplandeciendo nuestras vidas, la vida de nuestras familias, nuestros hogares y para ayudar al prójimo. Fíjense que en el primer pasaje habla de los primeros tiempos que hablamos de Moisés, cuando Moisés atraviesa el mar, se abren las aguas y cuando él con la vara y obviamente estando en comunión con Dios, se abren las aguas y pasa todo el pueblo de Israel para ser salvo. Cuando nosotros leemos ahí en la palabra de Éxodo 14:22, que está en la Biblia, yo ahora la voy a leer, pero de igual manera abajo está en la descripción, dice así: entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Fíjense que acá está describiendo cómo ellos caminaron por esa tierra firme, aún estando en el medio del mar, se abren las aguas y las tienen como paredes, y Dios lo protege al pueblo y los hace caminar. Fíjense que no solamente pasa uno, sino que pasa al pueblo completo. Estaban todos juntos, estaban todos acompañándose unos a los otros, y eso es lo que en realidad es el primer paso. Es un poco cuando llegás a la iglesia, cuando empezás a ver que ocurrió un milagro en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, porque más que nada, no lo digo en todos los casos, pero hay muchos que hemos llegado a la iglesia en un caso de necesidad urgente o de algún milagro que ya no podíamos hacer más nada, y en ese momento es cuando ocurre ese cambio, ese momento de diferencia que pone Dios y que dice: acá estoy, ¿no? Que existo, que estoy y que te estoy mostrando el milagro en tu familia, en tu vida o lo que fuera que te haya pasado. Sería que ese pasaron en seco, si bien era tierra firme, pero estaban todos acompañados. Y son los primeros pasos de un cristiano cuando recién se está acercando a la iglesia y de repente nos falta esa compañía, tenemos dudas, no sabemos cómo leer una Biblia, necesitamos el abrazo de alguna hermana, de alguna palabra de aliento, porque no sé, a las 2 de la mañana no me puedo dormir y de repente necesito hablar con alguien. Esa ayuda que estás necesitando sería el primer paso que Dios nos muestra como un nacimiento que está creando en nosotros de una nueva vida, ¿no? Y que no estamos acostumbrados, porque obviamente que quizás antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, eras de una manera y creías en otras cosas, y ahora, después del milagro, ves otra. Entonces hay cosas que no las sabes manejar. Eso sería el primer paso del cristiano, ¿sí? El acercamiento a la iglesia, el milagro, el estar bien acompañado, ¿no? De la iglesia, del mismo pueblo de Dios. Ese es el primer paso y lo vimos en Éxodo 14:22. Fíjense que el segundo paso habla de Josué 3:15, cuando dice así, lo vamos a leer: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a orillas del agua,
porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Cuando hablamos ahí de la siega, es de la cosecha, que justamente cuando el Jordán crece mayormente está dando frutos. Y fíjense que ahora ya no estamos pasando por tierra seca, sino que estos sacerdotes pasan mojándose los pies por el crecimiento de esa cosecha, ¿no? Y fíjense que ahí es cuando estamos un poco más crecidos, cuando ya estamos yendo a la iglesia, cuando ya podemos reconocer que hay una Biblia, hay un lugar que nosotros podemos preguntar o a qué hermano acercarse como para saber de qué manera involucrarme más en ese caminar de Jesús. Y de poco a poco vamos yendo a la iglesia, de poco a poco vamos entrando en el trabajo de Él. Si podemos colaborar al prójimo lo vamos a hacer. Nuestra forma de mirar es diferente, ¿sí? Ya desde el hablar hasta demostrar cómo uno cambia, ¿no? A través de este crecimiento. Recién vimos cuando éramos recién ingresantes a la escuela de Cristo, y ahora ya estamos creciendo un poco más en cuestiones de poco tiempo. Hay mucha gente que en más tiempo, otros en menos, otros más o menos, dependiendo de cada uno, el crecimiento está. Fíjense que ahí, una vez que Dios ve que vos estás un poco más involucrado, ya te empieza a dar un poco más de responsabilidades. Quizás antes no estabas preparado y ahora sí. Quizás Dios te pueda dar un mejor trabajo, un trabajo donde te pongan a cargo de jefe o de jefa. Quizás te ponga a cargo de una familia y puedas tener un matrimonio. Que ya estés listo para no estar peleando con alguien, sino más bien para estar intercediendo a través de Jesucristo y ser un poco más mediador. Y ya este caminar es un poco más alto, ¿sí? Ya fíjense que no estamos caminando por tierra firme y que estamos con todo el pueblo, sino más bien que ya nosotros caminamos por el medio de las aguas y de esas cosechas que habla de ese fruto que ya lo estamos viendo, porque si bien cuanto más te involucras, más vas a ver los milagros, sea en la iglesia, sea en tu trabajo, sea en tu casa o en uno mismo, si esos cambios estén a la vista. Y el punto 3 habla de este Jesús cuando vino caminando sobre las aguas hacia el arca, donde estaban todos los apóstoles. Y fíjense que en Mateo 14:25, que es el último paso, este es uno de los finales, que habla de Mateo 14:25, dice: mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo creo que ahí en ese momento los discípulos tuvieron un poco de miedo al verlo, si bien no lo reconocieron al principio, pero después lo vieron y Él los calmó diciéndole que era Él, que se queden tranquilos. Y uno de todos los apóstoles, que es Pedro, levanta la mano y dice: Señor, si sos vos, entonces yo te voy a acompañar. Y fíjense que no todos bajaron con él, sino que Pedro es el único que quiere pasar por las aguas, aún teniendo miedo, porque cuando él ingresa a las aguas, quiere caminar por arriba, se hunde un poco, pero ahí estaba el Señor para sacarlo. Y esta enseñanza y aprendizaje que tenemos, creo que es algo que nos pasa todos los días en la vida cotidiana, porque siempre que nos dan alguna noticia vamos a tener un poco de miedo, pero tenemos que pensar que Dios está siempre al lado de nosotros y no nos va a dejar caer. Fíjense que ellos dos iban a la ciudad de Gadadia, a donde iban a sanar, a liberar a 2 endemoniados, y el único que bajó y que acompañó a Jesús fue Pedro. Fíjense que él está mostrando ser un 10% de esa barca, y que no todos quisieron bajar, sino que Pedro sí confió y subió
para caminar sobre las aguas con Jesús, pero pese a que tuvo un poco de miedo, pero él sabía que estaba al lado de él y por eso lo siguió. Y volvemos al caminar de Cristo. Fíjense que Pedro ciegamente levantó la mano y fue el primero en decir yo voy, si eres tú Señor voy, y tenían un propósito, ¿no? Porque ellos caminaron para cruzar y sanaron 2 almas que estaban endemoniadas, que eran de ese lugar, de esa ciudad, y luego al regresar estaban todos totalmente admirados, estaban contentos, estaban, yo me imagino, ¿no? Porque al verlo a Jesús caminando por las aguas, si bien se asustaron un poco, pero cuando lo vuelven a ver, dijeron que sí, que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, fíjense que en este paso ya estamos mucho más crecidos, ya estamos hablando de algo sobrenatural que hace Jesús, que es caminar por arriba de las aguas, aún teniendo miedo Pedro, pero él caminó, fue el 10% ese, y nosotros tenemos que ser ese 10% de levantar la mano y poder hacer esa acción de ir para ayudar al otro, ¿no? Este caminar de Cristo concluye en una palabra de cierre que está en Isaías 43:2 en la primera parte, que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Recuerden que anegarán es ahogarse, hundirse. Él te está repitiendo acá en Isaías que te quedes tranquilo, que cuando vos estés pasando por las aguas, ya por el último paso, Él va a estar con vos y no va a permitir que te hundas. Así que te aliento a que, si estás pasando un momento difícil, un momento de aflicción, que entregues todas tus cargas a Dios, que hagas la oración de fe que yo voy a dejar abajo en la descripción. Pero más allá de todo, el caminar de Jesús, hay que hacerlo porque en estos momentos no estamos pasando situaciones fáciles, cada vez hay más, hay brotes de nuevas cepas, hay nuevas enfermedades, pero aún así Jesús dice que va a estar con nosotros en nuestro caminar, y queda en nosotros también poder seguirlo, ¿no? O lo sigo y cumplo con estas 3 verdades, estos 3 pasos para poder acercarme más a Él, o me quedo en un bebé recién nacido, que es cuando me quedo en tierra firme y no puedo crecer. Todo queda en vos, cómo crecer, cómo son tus tiempos, cómo es tu dedicación, pero siempre estando y confiando en Jesucristo. Así que bueno, Dios los bendiga enormemente y espero que esto le haya sido útil para todo lo que estén pasando, y los que estén viendo el video, que sea de mucha bendición. Les mando un beso y abrazo enorme y que Dios los bendiga siempre. Gracias.